profetízame de lo nuevo, lléname de fe, inyéctame de lo que está a punto de pasar en mi vida. Tú no naciste para vivir una vida conformada en lo que el Padre nos está diciendo. Tú no naciste para vivir el estilo de vida que está viviendo. Yo veo en ti un potencial, yo veo en ti una capacidad, yo veo en ti una valentía, yo veo en ti algo poderoso. Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es? Vamos, más fuerte. Viva y poderosa. Hay personas que cuando la empiecen a leer se le va a impartir vida. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y cuando esa palabra dice y poderosa, mire, es algo grande. Es algo grande. Porque cuando usted establece la palabra de Dios, Dios no respalda nuestros sentimientos, pero sí respalda su palabra en nuestra vida. Y cuando nosotros conocemos la palabra, podemos ir ante el Padre con la palabra y Él respondernos a nosotros. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Oiga cómo la compara. ¿Para qué se utiliza una espada? Para separar una cosa de la otra. Es imposible que la palabra se le revele y usted no se separe de algo, o que usted no se separe de alguien. Porque la palabra siempre te va a ubicar en la voluntad de Dios. La palabra siempre te va a dar la dirección de lo que debes de hacer, de lo que debes de decir y con quién debes de relacionarte. Dice que es viva y poderosa y más cortante que una espada de dos filos. Wow. Penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Y qué se esconde? ¿Qué hay ahí en el alma? Los sentimientos, las emociones, los recuerdos. ¡Wow! O sea que la palabra entra y divide los sentimientos que no hacen daño. Y divide los recuerdos que no hacen daño. La palabra de Dios separa aquello que no necesitamos de lo que necesitamos. Oiga, qué poderoso. Cuando usted ejecuta la palabra revelada en su vida, tiene el respaldo de Dios para lo que va a decidir, tiene el respaldo de Dios para lo que va a hacer, tiene absolutamente todo el respaldo de Dios. Por eso dice que va y rompe allá adentro en el alma. Pero ¿qué es lo que se encuentra en el alma? Los sentimientos, las emociones, los recuerdos, todo lo que opera ahí dentro. O sea, la palabra nos lleva a nosotros a entrar a hacer la voluntad de Dios. O sea, la palabra es tremenda, es poderosa. Dice aquí, dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga esto, qué tremendo. La palabra es lo que necesitamos para tomar las decisiones correctas. ¿Sabe algo? La palabra viene a ser como una medicina y un tratamiento en nuestra vida. Yo no sé a quién le ha pasado lo siguiente: usted está muy preocupado, usted se siente amenazado, se siente cargado, cargada, se siente con sentimientos encontrados. Toma la palabra y luego de 10 minutos todo eso empezó a desaparecer. Todo eso empezó a estabilizarse. ¿Sabes por qué? Porque la palabra empieza a inyectar tu espíritu. La palabra empieza a inyectar tu alma. La palabra empieza a estabilizar tus sentidos espirituales. La palabra empieza a organizarte. La palabra es lo que nos lleva a nosotros a organizarnos. La palabra es un espejo. Cuando la leemos, vemos nuestros errores, vemos nuestra falta, vemos todo aquello que no nos conviene hacer, que estamos haciendo, y ella es como un espejo que nos dice: sepárate de eso, deja de hacer eso.
Y vemos en la palabra una jurisprudencia de hechos acontecidos que siguen estando actualizados para este tiempo. En otras palabras, lo que pasó está pasando. Y ahí vemos en la palabra cómo se resolvieron cada problema que se nos presentan ahora. Por eso es importante que nosotros nos conectemos a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? A buscar la revelación de ella. Porque en ella hay una revelación que todos necesitamos. Todos necesitamos dirección en la familia. Todos necesitamos dirección en la finanza. Todos necesitamos dirección en nuestro matrimonio. Todos necesitamos dirección con nuestros hijos. Todos necesitamos dirección en nuestro llamado. Y es ahí en la palabra revelada que viene esa dirección a nuestra vida. Cuando una persona está desconectada de la palabra de Dios, automáticamente está desorientada. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos orienta, es la que nos ubica en nuestra posición en el mundo espiritual. Por eso la palabra de Dios no puede ser esporádica en nuestra vida. La palabra de Dios debe de ser un estilo de vida, porque ella nos hace más sabios cuando la leemos y la entendemos. Ella nos hace más agresivo en el mundo espiritual, pero al mismo tiempo nos hace más sobrio para las decisiones que tenemos que tomar. Es tremendo lo que pasa cuando nosotros nos conectamos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Quién quiere aprender? ¿Quién le gustaría aprender? Es sorprendente todo lo que uno aprende a través de la palabra de Dios. Y dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que dicen: no, eso fue hombres que lo escribieron. Hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, trayendo la voluntad del Padre aquí a la tierra. ¿Está aquí conmigo? Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nunca tenga en duda lo que la palabra de Dios le dice. Nunca. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios hablando a nuestra conciencia. Y dice: para reprender. Escuche esto. ¿Para qué? Ayúdeme. ¿Para qué? Usted no puede ser tan bueno que nunca reprenda. Este lado como que está durmiendo. Me voy para este lado. Usted no puede ser nunca tan bueno que usted no reprenda. Me voy para este lado ahora. Usted nunca puede ser tan bueno que usted no reprenda a alguien, que usted no reprenda a sus hijos, que usted no reprenda alguna situación en su matrimonio. Óigame, la palabra te da la autoridad que tú ejerza tu derecho. Si usted, ¿a quién le gustaría que lo defiendan? Vaya con la palabra. Óyeme, aquí dice esto. ¿Qué tú opinas? Porque es Dios quien corrige a través de la palabra. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo nunca se apartará. Instruir es una palabra tremenda. Es enseñar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y es ahí que nuestros hijos crecen con garantía, crecen con una herencia segura, crecen con algo que le va a dar luz para caminar seguro en esta tierra. Yo prefiero a estar de acuerdo con la palabra que a estar de acuerdo con los hombres. Se lo repito. Yo prefiero estar de acuerdo con la palabra que a estar de acuerdo con los hombres. ¿Usted sabe por qué? Porque te vas a encontrar más de uno que van a quererte hacer parte de cosas que no están permitidas en la palabra de Dios, sino que son rechazadas por la palabra de Dios. Y cuando usted se va a favor de la palabra, la palabra se va a favor de ti. Así que aquí hay una palabra tremenda. Dice que es útil para reprender. ¿Qué es lo que hay que reprender? Lo que está mal. Lo que está mal
No se debe tolerar. Lo que está mal se debe de reprender, se debe de enfrentar, se debe de... Hello, ¿estás aquí conmigo esta noche? Entonces, para reprender, para corregir, ya conmigo, con la palabra, yo puedo corregir. ¿Qué es lo que se debe de corregir? Lo que está mal. Pero no es corregir para hacer daño, es corregir para que las cosas vayan bien. Es corregir para que las cosas funcionen. Porque siempre que viene una corrección, viene porque la corrección es una manifestación del amor. Cuando alguien toma su tiempo para corregir a alguien por la palabra, le está diciendo que lo ama, le está diciendo que le está prestando atención, le está diciendo: te estoy prestando tiempo, a mí me interesa tu condición. Entonces, cuando usted utiliza la palabra para corregir, es una señal de que ama a esa persona. ¿Está aquí conmigo? Y para instruir en la justicia, sigue mi hijo allá. Dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar capacitados para toda buena obra. Pero es la palabra la que nos va dando las instrucciones de cómo debemos de caminar en esas buenas obras. ¿Está aquí conmigo? Entonces Dios nos ha dejado su palabra como un espejo para que nosotros mismos podamos ver aquellas áreas que tenemos que arreglar. Si nosotros no leemos la palabra, entendemos que todo va bien. Entendemos que está correcto lo que estamos haciendo. Entendemos que lo que estamos haciendo, diciendo y ejecutando es lo correcto, hasta que leemos la palabra que dice, lo digo, seguro, y que dice tantas cosas. Porque dice, por ejemplo, por nada estéis afanosos. Y si tú te afanas, entonces esa no es la recomendación de la palabra. Es que la palabra de Dios dice tantas cosas. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Está aquí conmigo? Es que la palabra de Dios dice tantas cosas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la faz de la tierra. Es que la palabra de Dios te está dando tantas instrucciones, que no es que Dios no te está escuchando, es que tú no lo estás escuchando a Él a través de su palabra. Porque es ahí que empezamos a revisar. Ay, espera, es que yo no estoy haciendo esto. Oh, espera, es que yo no estoy haciendo lo otro. Es que la palabra me va revelando a mí el camino que debo de seguir. Es que la palabra me va diciendo lo que estoy haciendo mal. Es que la palabra constantemente me está corrigiendo, pero no es para mal. Me está corrigiendo, ¿sabes para qué? Para que las puertas del cielo se me abran a mi favor. Me está corrigiendo para que los cielos se abran, para que lo que estaba cerrado se abra, para que lo que no se abría se pueda abrir. Y si alguien no entiende, pero usted entendió lo que la palabra le está diciendo, no necesita esperar que esa persona entienda para usted ejecutar lo que ya usted entendió. Dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? A través de la palabra. Por eso tenemos que sacar el tiempo. Por eso tenemos que dedicar el tiempo. Tenemos que tener un devocional continuo y constante con la palabra de Dios. Wow. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Quién alguna vez ha tropezado caminando? ¿Quién alguna vez no se dio cuenta y tropezó? ¿Y quién cayó mientras caminaba? Eso es una sorpresa, ¿verdad? Pero dice la palabra que ella es una lumbrera
hacia la dirección donde vamos. Mientras vamos caminando, la palabra alumbra el camino correcto. Mire lo lindo de la palabra. Usted la lee ahora y usted quizá ni le encuentre sentido a lo que está leyendo, pero la está leyendo. Le está leyendo en la mañana y en la noche se le presenta un caso. Y ese caso, oiga esto, lo primero que le llega a usted era la palabra que estaba leyendo en la mañana. Pero ¿cómo se le presenta? Como una respuesta a ese caso que vino a su vida. Usted nunca sabe cuando la palabra que usted leyó le va a visitar. Usted nunca, es porque la palabra es impredecible. Diga conmigo, la palabra es impredecible. Ella te pone en el filo cortante del discernimiento. ¿Usted entendió eso? Óyeme, te pone en el filo cortante del discernimiento. Cuando tú la lees, todo el que se te acerca, tú lo disciernes. Cuando tú entras a un lugar, ese lugar tú lo disciernes. Porque la palabra te abre los ojos espirituales. Hay personas que llegan a un lugar y dicen: no sé qué pasa, pero aquí hay algo que anda mal. Usted no sabe qué es. Y de repente se destapó algo así, y míralo ahí donde estaba. Porque la palabra te está informando en el mundo espiritual lo que está pasando, que tus ojos naturales no pueden ver. Por eso es que la palabra es tan fina, porque ella nos va llevando, ella nos va instruyendo, ella nos va entrenando, ella nos va guiando. Hoy en día ha reducido mucho el número de personas creyentes que leen la palabra de Dios. Muy poca gente está leyendo la palabra de Dios. Es más, solamente algunos traen la Biblia a la iglesia. No se sienta mal, pero si a usted es mecánico, a usted no se le olvidan los hierros de llegar a su trabajo. ¿Está aquí conmigo? No he visto a nadie que ocupe alguna posición de trabajo que deje su herramienta de trabajo en su casa y vaya directo al trabajo sin sus herramientas. Mírame, la palabra de Dios es tu espada en esta noche. Y ahí afuera hay muchas cosas que hay que cortarle la cabeza. Por eso es tiempo que tú tomes otra vez la palabra y le digas: Señor, revélame y háblame. Dime, porque quiero empezar a hacer cambios, quiero seguir tu dirección, quiero ser conducido por tu camino. Así que escuche esto. Muchos hoy en día dicen: Dios a mí no me habla. Y es porque no leen la palabra de Dios. Señores, cada vez que usted agarra la Biblia, Dios le está hablando. Cada vez que usted ojea la palabra, Dios le está hablando. La palabra es como una lámpara que alumbra cada paso que tú das. ¿Será de Dios o no será de Dios? Lee la palabra y tú verás que tu espíritu va a discernir si es de Dios o no es de Dios. Porque ese punto ahí de que si será de Dios o no es de Dios, si debo de decidirlo o no, debe de tú generarlo en tu espíritu por una seguridad que te dé Dios en tu corazón. Y es la palabra de Dios que va abriendo la brecha, que va abriendo el camino. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Wow. Oiga esto, la Biblia está revelando que hay mucha gente que se contenta cuando le escucha la palabra de Dios. O sea, que a mucha gente la palabra le toca sus emociones. Pero la misma Biblia, la misma palabra está dando una recomendación. Yo quiero que tú pases de sentir a hacer. Porque cuando hacemos es que ponemos por obra la fe que tenemos. Cuando nosotros hacemos: pastor, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que la palabra de Dios te instruye, lo que la palabra de Dios te dice. Si la palabra de Dios te dice que te tienes que portar bien, no te puedes portar mal.
Si la palabra de Dios te dice que no hables mentira, no puedes hablar mentira. Si la palabra de Dios te dice que no puedes engañar, no puedes engañar a nadie. Si la palabra de Dios te dice que no puedes chismear, no, es la palabra que lo dice. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando nos llevamos de los consejos de la palabra, aleluya, los cielos se empiezan a abrir a nuestro favor. Todo lo que usted vaya a hacer debe de ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Así que no es suficiente con escucharla, tenemos que practicarla, tenemos que hacerla. Pastor, ¿y quién me va a ayudar a hacerla? El primero es el Espíritu Santo. Cuando tenemos un corazón para agradar a Dios, el primero que nos vaya a dar es el Espíritu de Dios, porque Él va a poner en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Y si la palabra lo dice, no tenga miedo, hágalo. No me entendió, pero se lo voy a decir de nuevo. Si la palabra se lo dice, hágalo y no tenga miedo de hacerlo. No tenga miedo y hágalo. Y usted verá lo que va a pasar. Usted verá lo que va a suceder. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Dónde están los jóvenes aquí? ¿Todos son viejos esta noche? Oh. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra, no conforme a los amigos, no conforme a la fiesta, no conforme a las llamadas telefónicas. Dice, conforme a mi palabra. Así podemos vivir una vida íntegra. Conforme, pastor, yo seré bueno cuando los demás sean buenos. Si eso lo dice en la palabra, búscamelo para yo leerlo. No, te habla a ti de manera personal, me habla a mí de manera personal. Y cada quien es responsable de corresponderle a la palabra de Dios. Pastor, de aquí en adelante voy a ser malo, porque todo el mundo es malo conmigo. ¿Te lo dice la palabra? La palabra no te dice que seas malo. La palabra de Dios te enseña muy claro: vence el mal con el bien. Iglesia Monte de Dios La Romana, te invitamos a nuestros servicios los jueves 7:30 de la noche y domingo 8:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Estamos ubicados en el Dr. Ferry número 52, Antigua Distribuidora Corripio. Teléfono 809-813-4330. Iglesia Monte de Dios La Romana, te invitamos a un servicio sobrenatural. ¿Sabe cuántos pensamientos vienen a la mente de venganza? ¿Sabe cuántos pensamientos vienen a la mente de yo tomar la justicia con mis propias manos? ¿Cuántos pensamientos vienen de irme, de dejar, de abandonar, de no seguir? Pero ¿qué me dice la palabra? La palabra me dice: esfuérzate y sé valiente. Nunca dice sé blandito, dice sé fuerte y valiente. Tópale al vecino y le: la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Está aquí conmigo? Tiene que ser bravo para decir no al pecado y para decirle sí a Jesús. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Van a venir todo tipo de situaciones sobre tu vida y muchas cosas van a variar, menos su palabra. Aunque pases por el fuego no te vas a quemar, te dice la palabra. Aunque pases por los ríos no te vas a ahogar, te dice la palabra. ¿Alguien se atreve a creer lo que dice la palabra de Dios?
¿Sabe que hay mucha gente que se enfada porque hay personas que creen lo que dice la palabra? Hay gente que se les resigna que todo le vaya mal. Pues yo me resigno a lo que dice la palabra, que en todo me va a ir bien. Aunque algunas cosas no salgan bien, en todo me va a ir bien. A ti, óyeme, que lo digo esta noche, aunque a ti algunas cosas no te salgan bien, en todo te va a ir bien. Yo tengo que acudir a lo que la palabra de Dios me está diciendo. ¿O acaso no se elevó el fuego al nivel 7 para poder entrar a Sadrach, Mesach y Abednego? Ahora la pregunta es, ¿lo quemó el fuego a ellos? No, el fuego provocó que se manifestara Jesús en medio de ese fuego, en medio de ese horno. En medio de tu fuego se va a manifestar Dios, en medio de tu necesidad, en medio de tu situación. Pero tienes que creer la palabra de Dios. La palabra de Dios, valga la redundancia, tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra en tu vida. ¿Quién sabe lo que es la fe? ¿Todos aquí saben lo que es la fe? Yo no sé por dónde viene, pero la bendición viene llegando. La salud viene llegando, la provisión viene llegando, la respuesta a esa necesidad viene llegando, la restauración viene llegando. Esa es la fe. La fe es algo que no ha sucedido, pero que yo me lo creo. Entonces hay gente que le enfada verte la cara diferente a tu condición. ¿Por qué tú estás tan contento? Porque conocen tu problema. Pero ¿por qué tú estás tan contento? ¿Sabes por qué yo estoy contento? Porque lo que está pasando a mi alrededor no es lo que dice la palabra. Estoy contento por lo que viene, porque lo que viene es lo que dice la palabra. Y yo estoy esperando lo que viene. Yo estoy esperando lo que Dios me prometió. Yo estoy esperando lo que yo leí, lo que creí de la palabra de Dios. No puedes vivir de acuerdo al sistema. Tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Llama las cosas que no son como si fueran. ¿Usted me escuchó? Al problema, llámale la solución. Llama las cosas que no son como si fueran. El que cree la palabra es porque hace rato salió de la razón y entró a la fe. Y esa es la lucha de creer aquello que dice la palabra. Tópale al vecino y las cosas van a cambiar. Y dile, las cosas han cambiado para algunos, pero también van a cambiar para ti. Oh, gloria. Oh, sí, yo lo creo. Hey, ¿dónde está la gente que se atreve a creer la palabra de Dios? Oiga, cómo yo defino esto. No sé cómo, pero va a suceder. Se va a ejecutar. Y hay que alimentar la fe. Pero usted no puede alimentar la fe con una persona mata fe. Hay personas que tú le hablas y tú sales estropeado de esa conversación. Tú hablas con ellos y tú sales con fiebre. O sales lleno de temores. Porque a todos te les ponen un no y será imposible. Me encanta la gente que a todo me dice, pero yo creo que se puede ir más allá. Pero yo creo que no es para mañana, sino que es para hoy. Yo creo que las cosas van a funcionar. Porque cuando voy a la palabra y la palabra me lo dice, yo me lo creo. Mire, hay personas que usted tiene que ponerse un casco protector para escuchar todo lo que le dicen. ¿Por qué? Porque te golpean la cabeza cada vez que te hablan. No bien te saludan cuando ya te dijeron 72 problemas, 2 de ellos y 70 de otra gente. Nunca te dicen ninguna cosa buena, todo es malo. Y la palabra tiene el poder de crear. Habla de la tormenta si estás en medio de una tormenta. Porque esa tormenta tiene que cesar. Ese problema tiene que empezar a irse, pero tienes que accionar. Tienes que accionar. ¿Está aquí conmigo?
Pastor, yo no trabajo porque si no hay luz, yo no trabajo. Compro una planta entonces. Pero no pares de producir, no pares de creer, no pares de hacer. Aquí estoy porque no había luz. ¿Y qué tú crees? Dios te está diciendo, mientras otros no hacen, tú debes de hacer. Mira el que está a tu lado y le más te vale, ¿oíste? No, tópalo y le más te vale que empieces a cambiar. Hello, hay alguien aquí conmigo hoy. Lucas 11:28 dice: dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son dichosos, los que la oyen y la obedecen. Y no hay mayor virtud que escuchar la palabra y ir directamente a ejecutar lo que uno escuchó. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Una palabra que viene de parte de Dios siempre traerá una respuesta a una situación que tú tengas en tu vida. Siempre. Salmo 18:30 dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Y yo quiero darte esta palabra esta noche. Dios es tu escudo. No, usted no me escuchó. Yo le estoy diciendo, Dios es tu escudo. Y la palabra de Dios es intachable. Y cuando nosotros estamos cubiertos por su palabra, estamos cubiertos de Dios mismo. Estamos cubiertos de Él. Por eso tenemos nosotros que retomar la palabra, creer la palabra y establecerla en nuestra vida. El Señor nos ha dado la autoridad para establecer la palabra de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué es aquello que te está atormentando en tu vida? ¿O qué es aquello que no está funcionando en tu vida? Si ya lo identificaste, establece la palabra de Dios sobre eso. Cámbiale la dirección a esa condición y esa situación. La mujer del flujo de sangre creyó que si tocaba el manto de Jesús iba a ser sana. Y dice la palabra que cuando le tocó el manto, automáticamente fue sana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú creas hoy de la palabra está hecho. Lo que tú creas hoy de la palabra está hecho. Dice que la palabra es como medicina a nuestros huesos. Wow. Oiga esto. Es como medicina a nuestros huesos. Por eso tenemos que conectarnos con la palabra de Dios, porque ella trae sanidad no solamente a nuestra alma, sino que también trae sanidad a nuestro cuerpo. Hay personas enfermas que leyendo la palabra van a ser sanos. Oiga esto. Personas que han usado pastillas toda su vida, en cualquier momento tú leyendo la palabra, ese síntoma se va a ir de tu cuerpo. Ese dolor se va a ir de tu cuerpo. Eso que te estaba agobiando se va a ir de tu cuerpo. Eso que te estaba azotando se va a ir de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es medicina a tus huesos. Yo me creo el tratamiento de la palabra de Dios. Y si nosotros lo vemos en el ámbito espiritual, usted no puede tener la menor duda de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido en su palabra. Lo va a hacer. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica, diga conmigo práctica, más fuerte, práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron los vientos, esa casa se mantuvo firme. Esa casa, aunque vinieron los vientos, aunque vino el terremoto, aunque sacudieron los cimientos, te vas a mantener firme.
¿Sabe por qué? Porque muchas cosas van a querer venir a desestabilizarte. Y lo va a hacer el día más contento que tú estés. El día que más feliz tú estés, vienen situaciones que tocan la puerta de tu. ¿A quién le ha pasado? Que le dañaron un día completo. Pero cuando tú estás firme en la palabra. Yo he visto a personas que le han dado noticias que eso es para desmayarse y se quedan igualitos. ¿Sabe por qué? Porque se le prende el Salmo 23 sobre su vida. Se le prende el Salmo 21 y el 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo me recogerá Jehová. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré. Jehová es mi pastor y nada, y yo dije nada me faltará. Yo lo creo. ¿Cuál es el problema? Yo lo creo y sé que toda esta gente lo cree. Si hay algo que al diablo le enfade, es que usted crea la palabra. ¿Cuál fue la guerra que hubo en la primera tentación con Jesús? Fue una guerra de palabra. Haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Yo dije de toda palabra. Cuando tú vives por la palabra, hay un respaldo de Dios sobre tu vida. Oye bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Wow. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esto este es un tiempo de nosotros conectarnos con la palabra. Y cuando nosotros nos conectamos con la palabra, ¿sabe qué se conecta con nosotros también? Las promesas de Dios sobre nuestra vida. Las estériles tienen una palabra que van a quedar embarazadas. ¿Dónde lo vas a encontrar? Está llena la Biblia de esos milagros. Ana no podía dar hijos, no podía como tú, y quedó embarazada de un Samuel. Como tú quedarás embarazada de un Elías o de una Débora. Pero cuando tú lo lees, es que se te prende la fe para que lo que Dios hizo con ella también pase contigo. ¿Dónde están los Gedeón esta noche? Hombres llenos de temor, pero de repente tienen una visitación de parte de Dios y se convierten. De ahí atrás viene Dios y lo pone adelante a gobernar, a dirigir, con la espada guiando a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque el temor tiene que irse cuando la palabra se revela a tu vida. Alguien tiene que despertar esta noche, porque las promesas de Dios se encuentran en su palabra. Pastor, yo tengo 2 años que no me dan una palabra profética. Tú tienes 2 años que no ves la Biblia. Sí. Si tienes 2 años que no te dan una palabra profética, tú tienes 2 años que no lees la Biblia. ¿Quién aquí me dice, pastor, mientras la leía, Dios me habló? Mientras yo me estaba leyendo la palabra, Dios me habló. ¿Sabe lo lindo? Que todo aquel que la lee, Dios le da sueño, le da versículo, le da capítulo. Es específico con algún libro que tiene que leer. Cuando tú la lees, Él te habla a través de ella, te manda a un versículo que responde algo que tú te estabas preguntando, responde una condición difícil que tú tenías. Cuando tú te conectas con la palabra de Dios, automáticamente Dios te abre el mundo espiritual. Tengo muchísima gente que me dice, pastor, me soñé que Dios me dio un versículo, que Dios me dio un capítulo para que lo leyera. Dios hablándote a través de la palabra. Preguntas que tú tenías. Wow. Dios está lleno de tantas cosas para darnos nosotros.
Y sabes, yo lo voy a decir, yo no lo iba a decir, pero lo voy a decir. ¿Me dan permiso para decirlo? Hay personas que son tan profundas que no escuchan la voz de Dios en lo sencillo que Dios le quiere decir. Parece que fui profundo ahí. Hay personas que son tan profundas que no se dan cuenta que en el versículo que leyó Dios le habló. Tienes que dejar que Dios pueda fluir y que tú puedas escuchar su voz a través de su palabra. En el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Aún los niños tienen la capacidad de entender la palabra de Dios. Aún los niños tienen la capacidad de corresponderle a la palabra de Dios. Y aún lo sencillo lo hace sabios, porque no hay nada, ningún libro, no hay nada en esta tierra que dé más sabiduría que la palabra de Dios. Cuando tú consumes la palabra, estás consumiendo a Dios mismo dentro de ti. En Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y otra traducción dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todo lo que necesitamos saber ya está escrito. Aún lo que no ha sucedido, que no hemos visto, ya está dicho a través de su palabra. La palabra de Dios a los hombres nos enseña cuál es nuestro rol en todo el sentido de la palabra. Le enseña a la mujer cuál es su rol. Le enseña a los hijos cuál es su rol. No hay nada en esta tierra que la palabra de Dios no instruya. Todo en esta tierra ya tiene un orden establecido en la palabra de Dios. Quiero responderle a alguien alguna pregunta que tiene. Pastor, ¿por qué me está yendo mal? Pastor, ¿por qué oro? ¿Por qué trato de echar hacia adelante? ¿Por qué estoy que me siento que no avanzo? ¿Qué está pasando conmigo? Deme un consejo. Hijo que estás aquí, hija que estás aquí, el mejor consejo que te puedo dar esta noche es que revise la palabra de Dios, porque ahí vas a encontrar aquello que estás haciendo que está chocando con algún principio de la palabra, que a veces es algo tan sencillo, pero es que en eso sencillo hay una legalidad que detiene tu bendición y tu provisión. En eso sencillo, como por ejemplo, tengo mi familia, amo mi familia, pero no estoy casado. La palabra te enseña que te debes casar para que puedas legalizar espiritualmente ese pacto que hiciste. Pero pastor, no amamos. Yo sé que tú amas y yo sé que tienes una familia hermosa, pero la palabra te dice: ya la tienes, ya la amas, ahora haz lo que yo te digo. Ve y legaliza tu acto familiar, tu matrimonio, y entonces las puertas del cielo se empiezan a abrir. Entonces ya se acabarán los pleitos en la casa. Entonces las deudas van a cesar. Son tantas las cosas que cuando nosotros, esa es una pequeña porción que te estoy diciendo, pero cuando empezamos a revisar la palabra, vamos a encontrar que tenemos que arreglar un poquito de allí, un poquito de aquí, un poquito. Y cuando Dios empieza a ver tu intención con lo primero, Dios te va poniendo la gracia para que tú hagas lo segundo, y te pone gracia para que hagas lo tercero, y te facilita todo, porque Dios sigue siendo el dueño de todo aquí en la tierra. Tú le empiezas a facilitar todo, porque cuando Él ve la intención en ti de agradarlo a Él,
pues Él te ayuda aquí abajo también. Iglesia Monte de Dios La Romana presentó Aliento de Vida, la señal del reino, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez. Aliento de Vida, la señal del reino.